Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en este gran lunes, inicio de semana. Hoy vamos a estar nuevamente con ustedes en el seminario Jus Civile. La firma legal SMT Gómez Mol Jurídico les da la bienvenida a otra conferencia más relacionada con el análisis preciso del Código Civil de la Ciudad de México. Cabe señalar que muchas de las figuras jurídicas que vamos a ver ahorita en conferencias también están en los estados de la República Mexicana. Y bueno, pues ahorita nos tocó analizar el de la Ciudad de México, pero bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Gómez, soy abogado, tengo una maestría en Derecho, también soy licenciado en Seguridad Pública. Yo estuve trabajando por más de 22 años en el gobierno federal. Hoy en día soy un litigante al 100%, además de ser académico en diversas universidades privadas, donde me dedico más a lo que es la área de educación en línea. Bueno, pues ¿te gustaría conocer cuáles son los requisitos que se necesita para un acta de nacimiento? ¿Cuáles son los requisitos para un acta de adopción, de reconocimiento? Algunas de las tesis, cómo se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en esos artículos del Código Civil de la Ciudad de México. Uno de los primeros factores que les quiero comentar es que, bueno, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado como que el Código Civil para el Distrito Federal con aplicación a la Ciudad de México, toda vez que, bueno, no han hecho los cambios respecto al nombre de la figura del Código Civil. Y bueno, esta tarea, estas conferencias totalmente gratuitas, una de sus finalidades precisamente es darle paso a primero aprendernos el Código Civil, analizar bien sus figuras jurídicas antes de entrar de lleno a lo que va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya yo casi estoy seguro que el próximo año ya va a haber entidades donde ya lo tenga fijo, ya esté presente. Y bueno, pues hay que prepararnos, pero como bien lo he dicho en varias conferencias, no podemos entrar al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares si no conocemos bien lo que son las figuras jurídicas que existen en el Código Civil. Bueno, espero que les agrade esta conferencia. Vamos a hacer unas pruebas ahorita con respecto a cómo compartir la presentación misma, que si ustedes gustan poner su correo electrónico, se las voy a mandar personalmente. Una disculpa para la conferencia anterior. Bueno, para el pasado lunes no tuvimos conferencia, pero hace 15 días sí. Tuve problemas con la presentación, no sé qué pasó, pero no la encontré. Pero bueno, la voy a volver a hacer y prometo enviárselas esa presentación de la primera que vimos. Ahora, quien guste participar en los grupos Vampiro, donde tenemos un grupo de abogados de varias partes de la República Mexicana que siempre están subiendo comentarios, cuestiones totalmente jurídicas. Los invitamos cordialmente a que participen en dichos grupos. Hay muchos libros, hay las tesis de los viernes, se comunican cuando hay, obviamente, posibilidades de ser un exhorto a otro estado de la República Mexicana, algún tema que proponen en especial, todo el mundo opinamos. Es todo ese tipo de actividad jurídica es totalmente gratuita como la que vamos a tener. Vamos a analizar desde el artículo 1 hasta el último artículo del Código Civil de la Ciudad de México. Entonces tenemos una tarea larguísima, pero vamos a estar aquí todos los viernes a las 9 de la noche con nuestro seminario de Jus Civile. También tenemos nuestra conferencia Vampiro los días sábados, que es lo que va a ser el análisis del Código Penal de la Ciudad de México. Allá vamos más avanzados, pero bueno, ahí vamos a seguir continuando el próximo sábado, 11 de la noche. Voy a ver si la puedo hacer en viernes, también es una posibilidad. Y vamos a terminar algunas conferencias que nos hicieron falta de derecho humano, que van a ser el día sábado a las 11 de la mañana. Además de otras actividades que tenemos, ya vamos a entrar en modo presencial y también en modo virtual de algunas conferencias, temas particulares del sistema penal acusatorio, que bueno, si se integran a los grupos de WhatsApp van a tener conocimiento, o en los grupos que estén van a tener conocimiento de dichas actividades. Bueno,
Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si nos queda. Vamos a compartir la presentación, pero va a ser de un modo especial. Va a ser de un modo especial a ver si nos sale. Si no, ahorita repetimos todo, no hay problema. Vamos a ver cómo nos queda. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra presentación de lo que es el Código Civil. Vamos a ver el tema hoy, que es el de registro civil, acta de nacimiento, reconocimiento, adopción y tutela. Van a ser los temas del día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra bonita presentación. Hay que recordar que tenemos lo que es el libro primero de las personas, el título cuarto que estamos ahorita analizando, y bueno, vamos a ver lo que es el registro civil. ¿Ok? Bueno, vamos a estar en el título cuarto, registro civil, capítulo primero, que son las disposiciones generales que tiene el registro civil. Y aquí es donde vamos a empezar a ver unas situaciones bien interesantes relacionados con el tema. Bueno, el artículo 35 en el Distrito Federal estará a cargo de las y los jueces del registro civil autorizar los actos del Estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal al realizar el hecho o el acto que se trate de entender y extender las actas relativas a. Entonces, primer punto importante, tenemos que el registro civil hay jueces, ese es nuestro primer punto. Segundo punto, ellos van a autorizar el estado civil de las personas, sean mexicanos o sean extranjeros, es un punto muy importante que hay que seguir. Después va a extender las actas relativas. Bueno, esas actas, ¿cuáles van a ser esas actas relativas? Van a ser las de nacimiento, las de reconocimiento de hijos, la de adopción y lo que es la del matrimonio. Además, va a tener también la del divorcio administrativo, el concubinato, la defunción, la rectificación de cualquiera de estos, levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa a la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. Entonces aquí ya el código civil de la Ciudad de México ya contempla, ¿no? Poderte cambiar esta parte, una nueva acta con un reconocimiento de identidad, y bueno, esto va de acuerdo, pues, al cumplimiento del artículo primero constitucional y la firma y ratificación de los tratados internacionales que tiene el Estado mexicano en lo que respecta a los derechos humanos y a que siempre tenemos que convivir con una no discriminación. Entonces tenemos que estar en la no discriminación y eso, bueno, pues es un avance importante, no solo en México, sino a nivel mundial, que ha provocado que, bueno, pues muchas instancias tengan que cambiar ordenamientos y, bueno, el Código Civil de la Ciudad de México, y bueno, pues ya está presente con esta nueva situación. Ahora, vamos a ver que el registro civil tendrá a su cargo el registro de deudores alimentarios morosos del Distrito Federal, en el que se inscribirán las personas que hayan dejado de cumplir más de 90 días sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un certificado que informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Bueno, hoy en día en la Ciudad de México existe ese registro. Es un registro totalmente gratuito. Tú lo puedes buscar, no tienes que pagar absolutamente nada y puedes poner el nombre de la persona. Al poner el nombre de la persona, tú vas a conocer si esa persona es un deudor alimentario. Cabe señalar que aquí el Código Civil es muy claro, que haya dejado de cumplir por más de 90 días las obligaciones alimentarias, y esto obviamente pues ya viene también de una resolución judicial, viene de un convenio que se haya establecido
y que bueno, pues no haya cumplido con esas obligaciones, pues va a estar registrado en este deudor. Cabe señalar que va a haber uno a nivel nacional, ya salió en el diario oficial de la Federación, ya ahorita no ha existido algún pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque había muchas noticias, muchos detalles que muchos juristas habían comentado, bueno, no muchos, algunos otros abogados, no necesariamente sean juristas, que tengan, juristas me refiero a que tengan mucho más estudio, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que apenas tenemos una maestría o somos licenciados, ¿no? No, eso no es por lo de menos, pero vaya, hay gente que es más estudiada, eso sí nos queda claro. Y bueno, que habían pensado que el registro de deudores alimentarios morosos era un acto de discriminación y bueno, ya tuvimos en su momento una conferencia respecto al asunto, quedamos que, bueno, en una sesión que hicimos nosotros llegamos a una conclusión, bueno, los asistentes y su servidor llegamos a una conclusión que bueno, había que ponderar los derechos de, por ejemplo, como menciona el Registro Nacional, que no pueden realizar actos de compra y venta de inmuebles, no pueden tener licencia, no pueden salir del país, cuestiones de ese tipo. Pues bueno, sería importante, bueno, la ponderación de derechos de esas acciones que les están de alguna manera no permitiendo al deudor alimentario hacer si es deudor, o sea, si está en ese registro nacional. Entonces, ¿qué derecho pues se pondera más, ¿no? Sin interés superior del menor, o en su caso, el que un deudor alimentario pueda viajar, pueda hacer otras cuestiones y tenga sin cumplir esa obligación. Y bueno, eso se los dejo, su planteamiento a ustedes. Nosotros lo hicimos en una conferencia y definimos que, bueno, que es más importante el interés superior del menor, pero bueno, cada quien puede también tener su punto de vista. Pero bueno, ya está contemplado un registro de deudores alimentarios en la Ciudad de México, está vigente, está una página de internet donde ustedes pueden checarlo, pueden ahí revisar. Es muy importante que nosotros cuando nos lleven un asunto, por ejemplo, de alimentos y quien nos contacta es un deudor, sea mujer o sea hombre, pues aquí no hay distinción, y bueno, lo primero que tendríamos que checar es ese registro. Bueno, sí está en el registro y ahí te va a salir. Y bueno, ya las cuestiones técnicas, jurídicas, tutoría del caso que tengas que realizar, pues bueno, ya lo vas a tener que checar en su momento y bueno, también muchísimas otras circunstancias. Bueno, ahora, el registro civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere al párrafo anterior, formulará solicitud al registro público de la propiedad de efecto que se anote el certificado respectivo en los folios reales que sea propietario el deudor alimentario moroso. El registro público de la propiedad informará al registro civil si fue procedente la anotación. El registro civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia que se refiere a la ley de la materia a fin de proporcionar los informes del registro de deudores alimentarios. Este artículo nos dice muchísimas cosas. Y a mí me llamó mucho la atención, bueno, esta parte, ¿no? De que, bueno, cuando existe esa inscripción en ese registro de deudores, la figura jurídica del registro público de la propiedad, bueno, más bien, el registro civil solicitará información al registro público de la propiedad. Entonces, esto me hace pensar a mí en una cosa. Imagínense ustedes que están llevando un juicio de alimentos, ¿no? Bueno, ya ven que va a estar acompañado si hubo matrimonio, si hubo concubinato, guarda custodia, patria potestad, alimentos, entre otros factores que van unidos en materia familiar, van ahí acompañados. Pero uno de ellos es el de alimentos, entonces existe un determinado momento en que el deudor alimentario pues no realizó se convierte en deudor alimentario, pues se registra por falta de no haber cumplido las obligaciones. Y bueno, pues
En ese momento que nosotros como abogados que tenemos, por ejemplo, estamos representando legalmente a quien tenga la buena custodia, a quien tenga que recibir los alimentos, pues bueno, pues solicitarle que ese registro, ¿no? Que ya cumplió 90 días, puedes meter un incidente o el juez tendría que hacerlo por oficio, que por lo menos aquí en el Código Civil no lo señala. El punto es que tú pidas que esa deudor alimentaria se registre en los deudores alimentarios y después de eso solicitar que el registro civil formule esa solicitud al registro público de la propiedad, ¿no? Y que al final informe cuál fue el resultado. Bueno, eso ya es como el mismo Código Civil lo establece, tú lo puedes poner en tu escrito y bueno, en ese escrito solicitarle que el juez haga saber o ordene en su caso al registro civil el cumplimiento del artículo 35 del Código Civil. Entonces, eso se vería para ustedes, desde mi punto de vista, un escrito mucho más profesional. ¿Por qué? El Código Civil lo señala. Ya con independencia de las actuaciones jurisdiccionales o las actuaciones del registro público, con independencia de cuáles son sus obligaciones, tú lo puedes poner en ese escrito, señalando que el artículo 35 indica que el registro civil formulará una solicitud al registro público de la propiedad. Esto en la Ciudad de México. Entonces, no tendrías, por ejemplo, que pedir lo que el juez pida al registro público de la propiedad, que lo puedes pedir también antes de que el deudor esté en esa base de datos. Pero si ya es deudor alimentario y por X razón no se solicitó esa búsqueda al registro público de la propiedad, pues bueno, lo puede hacer el registro civil y déjenme les digo que esto es muy interesante porque desde mi perspectiva, el juez podría pedir información a los registros públicos de la propiedad a nivel nacional que sean idóneos. ¿A qué voy? Te puede tocar un caso que exista un deudor alimentario, sea mujer y hombre, voy a repetir, y que esta persona pues tenga, el cliente, ¿no? Tenga la sospecha de que, por ejemplo, viajaba mucho al estado de Veracruz. Le digo porque esto ya nos pasó. Entonces, al momento que yo entrevisto a la cliente, a la mujer, digo, señora, ¿dónde viajaba mucho su esposo? ¿Dónde tenía otro trabajo? Y ella me dice, no, nada más ha trabajado en esta empresa, no sé, no, pero le digo, ¿cuántos, o sea, algunas veces se iba un fin de semana, por ejemplo, o se iba 2 semanas o por trabajo se iba a un lugar y ella me decía, sí, sabes que por su trabajo, él me decía que se iba mucho a Veracruz. Y luego, ¿cuánto tiempo tiene haciendo eso? Y dice, no, pues aproximadamente 10 años y más de lo que tiene trabajando. Entonces se nos ocurrió la mágica idea de hacer una investigación en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México no tenía absolutamente nada. ¿Y dónde creen que tenía escrituras a su nombre de varios inmuebles y en qué estado? En el estado de Veracruz. Entonces, esto pues ayuda, y era deudor alimentario, imagínense la problemática que se le vino encima. Y bueno, pues ya se solucionó esto al final, pero es importante que nosotros como abogados, más en materia familiar, tengas que ir 2 pasos adelante. Tendrías que hacer una muy buena entrevista, hay que hacerla a contacto, son cuestiones muy sensibles, hay que hablar adecuadamente, no hay que apasionarse mucho y exaltar la voz, por ejemplo, o casi que le estés gritando al cliente, eso la verdad yo no se los recomiendo. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues poder obtener esos datos, como yo se los acabo de comentar, precisos, para poder hacerlas, ahora sí que nuestra teoría del caso, pues con un fin idóneo. Entonces, bueno, pues este tipo de situaciones es importante. Ya al final menciona que el registro civil realizará convenios con las informaciones crediticias si ellas deciden hacer una búsqueda
de alguna persona, por ejemplo, un deudor alimentario que quiera pedir un préstamo. Entonces ahí el banco, por ejemplo, o la institución financiera, pues dudará en autorizar ese préstamo toda vez que es un deudor alimentario. Entonces también estamos en un hilo muy delgado de lo que es la discriminación. Entonces, es un tema muy sensible, pero bueno, tiene sus particularidades y bueno, aquí ya hoy en día, como sabemos, está ya lo que es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y que también pues va a ser gratuito y también lo vamos a poder visitar ya cuando se esté creado. Ahora, los jueces del registro civil asentarán en formas especiales que se denominarán formas del registro civil, las actas a que se refiere el artículo anterior. Esas formas del registro civil y la información asentada serán en idioma español en aquellos casos de personas pertenecientes a los pueblos indígenas nacionales. Las actas deberán extenderse además, si así lo solicitan, en la lengua indígena de la que se habla ante el solicitante, preservando en todo momento los nombres, apellidos ancestrales y tradicionales conforme a sus sistemas normativos. Aquí, bueno, pues está muy claro lo que es el cumplimiento de nuestra Constitución, el cumplimiento de diversos, también tratados internacionales en que, bueno, pues es cuidar todo esto que es la parte de otras culturas que existen en nuestro país y bueno, existe la posibilidad en el registro civil que esas actas tengan ese lenguaje, ¿no? Esos nombres ancestrales y tradiciones que a sus sistemas normativos. Yo en lo personal nunca me ha llegado un caso así, pero sí es muy recomendable que al día que a ustedes se les ocurra tener un caso, pues bueno, pues primero buscar un traductor o buscar cuánto cobra un traductor. Digo, no, cuánto cobra sería yo creo que lo primerito que se tendría que hacer, ¿no? Para poder tomar un asunto de esa naturaleza, que la verdad está muy complicado. Bueno, para los efectos del párrafo anterior, la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal se auxiliará del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ahí es donde nosotros como abogados tendríamos que acudir al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la traducción de la lengua de que se trate, ¿no? Entonces, o si no, cuando tienes un documento con esa lengua, pues pedir qué es lo que dice ese documento, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de un contrato que se haya hecho en ese lenguaje o algún acta de nacimiento o de matrimonio que esté en ese lenguaje. Sería como que pero muy particular el asunto, ¿no? Que llegue una persona, ¿sabes qué, Lick? Eh, me quiero divorciar, quiero quitar ese vínculo matrimonial, pero mi acta de matrimonio está en ese tipo de lenguaje, entonces imagínense ustedes. Bueno, se vuelve muy interesante ese tema, pero bueno, sería como un tema muy específico. Las informaciones se harán a través de los soportes informáticos que se tengan y en su caso, mecanográficamente, que bueno, esto ya pasó a la historia, ya todos conocemos que deben de tener una computadora o donde imprimir, ¿no? El registro civil además resguardará las inscripciones por medios informáticos o aquellos que el avance tecnológico ofrezca en una base de datos en las que se reproduzcan los datos contenidos en las actas asentadas en las formas del registro civil que permitan la conservación de los mismos y la certeza de su autenticidad. Entonces, el registro civil realizará anotaciones sobre sus actas que ellos mismos emitan, como por ejemplo está el acta de matrimonio y bueno, se puede asentar cuando se divorciaron, cuando ya no hay vínculo matrimonial. Entonces una nota abajo va sentado que el juzgado tal de lo familiar con fecha tal, dentro del juicio tal, bueno, pues ya determinó la disolución del vínculo matrimonial. Entonces esa anotación va a estar ahí dentro de esa acta de matrimonio. Entonces todo eso lo van a estar concentrado en una base de datos para que sea conservado y también pues existe una certeza de su autenticidad. Bueno, pues ese tipo de situaciones pues es lo que está más o menos estructurado lo que es el registro civil. Las actas de registro civil solo pueden asentarse en las formas de que habla el artículo anterior. La infracción de esta regla producirá nulidad
del acta y se castigará la destitución del juez del registro civil. Son sanciones que tiene contemplado el Código Civil cuando no realicen sus obligaciones, va a producir una nulidad. Y bueno, ese es un tema sumamente importante. Y bueno, ¿por qué tocamos el Código Civil de esta naturaleza? Para platicar con ustedes algunas cuestiones que pasan, ¿no? Que te pueden pasar ya en el litigio, ya formal. Mucha gente dirá, bueno, pues a mí ¿de qué me sirve un curso de registro civil? Bueno, pues te va a ocurrir por lo menos conocer que si tienes un acta de matrimonio, un acta de nacimiento en tus manos sea real. ¿Qué es lo que debe tener? ¿Cómo debes de sacar? ¿Qué tipo de cuestiones tiene un acta de matrimonio? ¿Saben cuánta gente se dedica a hacer documentos falsos? Muchísima. ¿Cómo sabes que te llega tu cliente a tu despacho? ¿Cómo llega una persona? A lo mejor no tienes despacho y y lo ves en un café y te lleva la información. ¿Cómo sabes si es un acta real? Entonces, de ahí es donde nace hacer este tipo de conferencias, que no venimos solo a leer un artículo, venimos a analizar el código, ver las consecuencias que existen y qué es lo que te puede pasar ya en el litigio. Y eso en verdad les va a ayudar muchísimo. Recuerden, va a quedar nuestra conferencia en nuestro canal de YouTube, SMT Gómez Mol Jurídico, se llama, es más, se los voy a poner en el chat, permítanme un momento. Vamos a buscar por aquí. Vamos a meter el link de lo que es nuestro canal de YouTube, en el cual pues los invitamos cordialmente a que se suscriban, a que dejen un comentario, a que le den like. Y bueno, la forma para que ustedes puedan suscribirse al canal es tener abierto inmediatamente su correo de Gmail, en ese momento tenerlo abierto. Entran a la página de YouTube y ahí les va a marcar suscribir. Entonces nomás le apretan suscribir y solito se van a suscribir al canal. Y bueno, cuando subamos los videos que son totalmente gratuitos, pues les va a mandar ahí un pequeño mensaje en el cual les existe este nuevo video de su agrado. Y bueno, pues, los recomendamos muchísimo que lo puedan ver. Y bueno, lo importante es que también es totalmente gratuito. También les vamos a pasar ahorita precisamente en nuestra página de Facebook, igual, SMT Gómez Mol Jurídico, que tenemos en Facebook para que se nos una a nuestra sociedad jurídica que hemos tenido, pues, también para estar con ustedes en Facebook, ¿no? Entonces, ahí también, si nos ganan un like, muchísimas gracias. Y bueno, estas son nuestras redes sociales, ahí van a aparecer nuestras diferentes conferencias. Y bueno, pues también recuerden ver en nuestro video. Bueno, seguimos con el Código Civil, estamos en lo que es el capítulo primero, disposiciones generales, y vamos a hablar de lo que si se prefiere o se perdiere o se destruye alguna de las formas de registro civil, se sacará inmediatamente copia de alguno de los ejemplares que obren en los archivos que señala el artículo 41, o bien copia de la base de datos a que se refiere el último párrafo del artículo 36, que ya lo vimos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General, cuidará de que se cumpla esta disposición. A este efecto, el juez del registro civil o el encargado del archivo judicial le dará aviso de la pérdida. Entonces, en base a una pérdida, pues, el registro civil tiene una base de datos que obviamente va a estar cuidando, archivos generales que deben tener un tratamiento especial, esto para que no suceda, que no se destruya o se pierda, ¿no? Porque es muy complicado ese tipo de situaciones. Imagínense, se pierden tantas actas, tanto esto, pero las originales, ¿no? Las que fueron primero y las que están archivadas, pues tendrían que reactivar todo eso para generar los documentos que en su momento ellos están haciendo y que sean auténticos, o sea, que sean reales, porque bueno, como ya les platiqué, hay muchísima gente que sí se dedica a hacer cuestiones falsas. El estado civil solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro medio, ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo en casos expresamente exceptuados por la ley. Entonces, el estado civil, que es el que
presenta el registro civil es las constancias que tienen, pues es ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar, o sea, no necesitas otro documento para comprobar que el que te emitió el registro civil es auténtico, salvo algunos casos que la ley señala. Entonces es importante tomar en cuenta eso, o sea, no está hablando de todos, pero va a haber casos especiales en los cuales sí se necesitará hacer otro acto para demostrar su autenticidad, los cuales estarán señalados por la ley, y bueno, eso lo veremos mucho más adelante en el Código Civil, y también ya cuando veamos el Código Nacional. Eso, bueno, todavía nos falta mucho camino por recorrer. El registro civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de las actas registrales, los cuales harán prueba plena sobre la información que contengan. Bueno, ¿qué pasa? Hay un acta original. Es la primera acta que se crea. Esa primera acta, bueno, obra dentro de los archivos generales del registro civil. Y bueno, pues puede ser que un juez te pida, ¿sabes qué? Tráeme un extracto de esa acta registral. Entonces tienes que ir a donde se registró la persona, ese municipio preciso donde existe esa primera acta, para que te den esa copia de ese extracto, es un extracto de esa acta registral. Si tú la llegas a obtener, es prueba plena. Ya no hay vuelta de hoja, es la prueba plena. Yo en lo particular, se me hace como que regresar un poco al pasado, pero bueno, con tanta tecnología que hay hoy en día, pues hay algunos criterios personales de los órganos jurisdiccionales, los cuales son muy respetados, en los cuales unos sí te aceptan una copia que vas a sacar al registro civil y te entregas ante juzgado, y otros no, y otros te piden. Eso nos pasó en este año, nos acaba de pasar, que el juez, así de plano, a mí me traes copia del extracto de las actas registrales, y pues ahí vamos, ahí me tienes, ahí nos tienen, bueno, los clientes no, nosotros no, pero los clientes sí, que vayan al lugar de origen de la persona donde nació para obtener ese extracto. Obviamente hay que hacer un pago, diversas situaciones. Luego son pues, municipios pues, muy pequeños, y bueno, se tiene que hacer porque lo pide el juez, y bueno, en esta ocasión sí salimos airados de este asunto, pero sí hay temas muy delicados en materia familiar que sí te pide este extracto, y sí existe, y sí lo puedes pedir, y es más, tiene hasta un costo. Entonces, bueno, esto es lo que yo les comento, lo esencial de estar analizando el Código Civil para conocer este tipo de figuras. No existe nada más el acta que vas ahí a Donceles, me da una copia de acta de nacimiento, aquí está, vale 100 pesos, un ejemplo, y ya vas a juzgado y presentas el acta. Entonces el juez te puede prevenir y te puede decir, ¿sabes qué? No, te prevengo para que me presentes extractos de las actas registrales, y luego te lo da con término, ¿no? Y tienes 5 días. Entonces imagínate, vas a andar corriendo 5 días tratando de conseguir, si son varias actas, para poderlas presentar, y no, y deja tú. Si es de otro estado, tienes que moverte rapidísimo porque son 5 días. Son 5 días que obviamente son nada más 5 días hábiles, no son naturales. Pero imagínese 5 días todo lo que tendrías que recorrer, pagar, cuando te la entregan, que bueno, al momento de contestar esa prevención, pues tú puedes, bueno, o sea, pues están en trámite, ¿no? Llevas la hojita y ya el juez te va a decir, ok, entonces en un momento procesal entregas las actas que te solicite. Pero sí es importante el conocimiento de esta figura llamada extracto de las actas registrales. Entonces, muy importante que lo tengan de conocimiento, y bueno, esto les va a ayudar muchísimo. Ahora, vamos a ver lo que es una tesis. Ya hemos hecho en varias conferencias cómo buscar unas tesis, nada más el cambio aquí para acá para que lo puedan ver mejor. Y bueno, esta es una tesis de que tipo jurisprudencia, es de la primera sala de la novena época, en la cual nos habla de que la sucesión legítima
los parientes colaterales dentro del cuarto grado pueden acreditar el entroncamiento con las actas del registro civil que tengan a su alcance o con las pruebas que legalmente sean posibles. Entonces, es importante asociar lo que son los artículos, no solo del Código Civil, sino también del Código Penal, Código de Comercio, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y en un futuro el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque derivado de esos artículos, puedes tú buscar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si está asociada una tesis a ese artículo. Aquí, por ejemplo, nos está hablando, yo al realizar la búsqueda de este artículo que acabamos de ver, bueno, pues lo pongo en el buscador de lo que es la Suprema Corte y me da esta tesis y me llamó la atención, que es una tesis primero que es de jurisprudencia, es de la novena época, es un poco viejita, de 2005, no existe una contradicción o algo que se pueda presumir que sea inválida, pero bueno, pues nos da algún referente de lo que puede pasar en un asunto en particular o alguna cuestión que tú puedas utilizar en tu teoría del caso, ¿no? Bueno, la vamos a dar lectura porque es muy interesante y escuchen bien. En los juicios sucesorios intestamentarios, denominados en la ley como sucesión legítima, el parentesco se acredita en los términos de los artículos ahí referidos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que está actual, ¿no? De cuya interpretación sistemática se advierte que si bien por regla general las actas del registro civil son las pruebas preconstituidas idóneas para acreditar el parentesco o entroncamiento, sin embargo, el legislador también permitió que a falta de las actas del registro civil, los interesados pueden exhibir pruebas que tengan a su alcance y que no estén prohibidas. Es decir, cualquier clase de prueba legalmente posible de justificar el parentesco o entroncamiento y por ende el derecho a heredar y no necesariamente las mencionadas constancias del registro civil. Porque de lo contrario sería imposible demostrar el parentesco cuando, por ejemplo, las personas no fueron registradas por quienes ejercieron la patria potestad u otra figura análoga, o los registros se encuentren mutilados. En consecuencia, tanto los ascendientes del autor de la sucesión como los parientes colaterales dentro del cuarto grado pueden comprobar su parentesco o entroncamiento con los medios probatorios que tengan a su alcance y que sean legalmente posibles, pues para que la prueba logre la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos que se pretendan demostrar o en la forma en que se ajuste la realidad. Es necesario otorgar la libertad para que las partes y el juez obtener todas las que sean pertinentes con la única limitación de aquellas que por razones de moralidad verse sobre hechos que la ley prohíba y que no sean idóneas para demostrar lo pretendido. Entonces aquí, esta tesis de jurisprudencia a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención porque, bueno, existen familiares colaterales, una sucesión intestamentaria en la cual no es necesario que tengan las actas de nacimiento, ¿no? Constancias del registro civil. Pueden hacerse llegar de otras pruebas para poder demostrar que hay un parentesco y hay un entroncamiento. ¿Cuáles? Ese sería trabajo de nosotros como abogados. Bueno, ¿cuáles serían las idóneas si no cuentas con las constancias del registro civil? Entonces es importante este tema porque, por ejemplo, tienes un juicio intestamentario y bueno, uno de los herederos que tienes ahí previsto, pues, ¿qué crees? No tiene acta de nacimiento, o está mutilada, o está mal, o hay que hacer una rectificación, o sea, muchos factores, pero si te cuentas tú con otras pruebas, y bueno, ¿qué pruebas pueden ser? Bueno, pues en este caso, pueden hacer, esos datos pueden estar asociados con otros familiares, ¿no? Que bueno, que
que esta persona ya tenga nietos, ¿no? Por ejemplo, y aparezca como abuela en un acta de nacimiento de su nieto. Esa es una prueba. Además de que puede haber una confesional y no solo una, pueden ser muchísimas, además de algunos registros que tengan en común con el de Cujus, ¿no? Por ejemplo, en la compra de una casa, el registro del mismo domicilio. Esa es la idea de tener, bueno, en tu mente, bueno, cuál puede ser la prueba que no sea el registro, que no sea la constancia del registro civil. Entonces, es importante. Y lo que culminamos la estocada con este tema es que es una tesis de jurisprudencia. O sea, que es de complicación, de aplicación constante, o sea, es obligatoria. Entonces, este punto que es muy importante de análisis, es muy importante de que algún caso que ustedes lleven en materia civil, penal, mercantil, administrativo, en la que ustedes quieran, van a tener un conjunto de artículos en los cuales este es el procedimiento que voy a llevar, este es mi módulo jurídico, estos son los artículos que voy a tener. Buscar sobre cada uno de esos artículos cómo se ha pronunciado la Suprema Corte y revisar las tesis que existen. Muchos piensan, no, pues si no es tesis de jurisprudencia no me llama mucho la atención. No, una tesis aislada, acuérdense que es un orientador, te da una idea y bueno, cuál fue el pronunciamiento y sobre ese pronunciamiento de la Suprema Corte, aunque sea una tesis aislada, te va a ayudar en tu teoría del caso. Entonces te va a ayudar en tu argumentación, cómo fortalecerlo. Y bueno, pues también la mencionas. Entonces es muy importante este tema, en verdad les va a ayudar muchísimo. Y como lo dije, o sea, no venimos a leer el Código Civil, venimos a analizar el Código Civil. Imagínense ustedes que esto es el Código Civil para el Distrito Federal con la aplicación en la Ciudad de México, comentado, pero en conferencia. Entonces, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. No se les olvide subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro. Si quieren que les envíe esta presentación, por favor, suban su correo electrónico para que lo puedan ver. Recuerden que era grabada nuestra conferencia de SMT Gómez Mol. Estamos haciendo una nueva prueba ahorita de cómo, si se dan cuenta, estamos viendo una pantallita aquí que me puedo mover, en la cual yo salgo. Y bueno, pues esta pantallita esperemos que salga en el video. De todos modos, vamos a ver cómo termina. Pero lo que sí es de que si algún problema o algo, no tengo ningún tema, por lo repetir la conferencia, eso no hay ninguno, sino que estamos innovando ahora con con las nuevas tecnologías y bueno, la idea es de que se vea bonito para ustedes, ¿no? Eso es lo que yo siempre busco, de que sea una conferencia de muchísima calidad. Vamos a ver otra tesis. Esta tesis nos habla de relacionada con el registro extemporáneo de nacimiento que procede, no obstante que la persona haya fallecido previo al trámite. Bueno, este artículo es bien interesante porque existe, como lo saben, un registro extemporáneo, ¿no? De nacimiento de las personas. O sea, ¿qué pasa cuando una persona nace? Son 6 meses que puede hacer un trámite normal, pero después de 6 meses, ahorita lo vamos a ver, después de 6 meses, ya se va a considerar como un registro extemporáneo. En realidad son de 6 meses a 18 años. Va a ser un registro extemporáneo. Y bueno, va a tener un trámite especial, ¿no? Y además, si la persona es de mayor de 18 años y menor de 70, creo, ahorita lo vamos a ver también puede registrarse la persona. Entonces, si ustedes encuentran una persona en algún asunto que ustedes tengan y que digan, no, pues, Lick, yo tengo 40 años, pero no tengo acta de nacimiento, ¿no? Entonces, primero te vas a sorprender, porque hoy en día es casi imposible encontrar eso, pero sí los hay. Y bueno, imagínense ustedes, ¿no? Oye, pues es heredero y pues, ¿dónde está el acta de nacimiento, no? Por ejemplo. Entonces, sí lo puede registrar, bueno, en la Ciudad de México, y quiero pensar que esta figura también existe en los estados. Y ese registro extemporáneo abarca hasta los 70 años, ya a los 30 años no sé por qué, pero bueno, esa es otra cosa, pero sí pueden hacer registro. Ahora, ¿qué requisitos? Cumplen los que señalan. Bien sencillo. Y esta es otra tesis, esa es una tesis aislada, habla que el registro extemporáneo de nacimiento procede no obstante que la persona haya fallecido previo al trámite. Esto, por ejemplo, ocurre cuando una persona nace
no fue registrada dentro de ese periodo de los 6 meses y pasa después de más de 6 meses, inician el trámite, pero en ese trámite fallece esa persona. Entonces va a proceder, o sea, lo que pasa es que tiene que existir ese acto de registro de nacimiento, con independencia que posteriormente en un registro extemporáneo esa persona fallece, va a quedar asentado porque acuérdense que ya tiene derechos, pues se van a ejercer derechos sobre esa persona aunque haya vivido 7 meses, 8 meses, ¿no? Un ejemplo. Pero va a tener esos derechos, va a existir esa figura jurídica. Entonces aquí esta tesis es aislada, pero aquí indica perfectamente que procede, no obstante que la persona haya fallecido en el trámite. Entonces, estos son los pequeños destellos que nos podemos encontrar en las tesis aisladas o las tesis de jurisprudencia que te pueden cambiar el panorama, ¿eh? Te pueden cambiar tu teoría del caso y decir, espérame, yo iba a tomar este camino, pero con esta tesis tengo que tomar este otro, ¿eh? Y, no, y en verdad, algunos lo ocupan también para retrasar juicios, o sea, mal ocupado que esa costumbre, esos vicios se deben de quitar. Yo creo que no lo voy a ver, eso. Necesitamos convertir una cultura jurídica pues ya más apegada a derecho y bueno, pues muchos abogados lamentablemente no lo hacen. Entonces pasamos a lo que es ya seguimos con el registro civil, nada más déjenme revisar si está bien las dos jurisprudencias que acabamos de meter y bueno, hablamos de los que se habían perdido y bueno, entramos a lo que es el trámite, ¿no? De lo que fue nuestra tesis aislada. Ok, bueno. Las formas de registro civil eran expedidas por el jefe de gobierno del Distrito Federal o porque él designe, se renovarán cada año y los jueces de registro civil remitirán en el transcurso del primer mes del año. Y todas las formas de registro civil pues tienen que actualizarse cada año porque bueno, en la misma forma no puede venir una de 2022 estando en el 2023, estarán de acuerdo. Entonces, cada año tiene que cambiar pues el tipo, el año y todo eso para cubrir con esas formalidades. Ahora, el juez del registro civil que no cumpla con las prevenciones del artículo anterior será destituido de su cargo, obviamente tiene que actualizar esa parte, no podrá sentarse en las actas ni por vía de nota o advertencia, sino la que debe ser declarado por el acto preciso a que ella se refiere y lo que está expresamente prevenido en la ley. No se va a poder asentar algo que no venga, por ejemplo, de una resolución judicial. O sea, si debe existir un cambio, bueno, tiene que estar establecido, más bien ordenado por un juez. Cámbiale el nombre de Carlos por Juan. Aquí está la sentencia del juez. Y se hace la anotación respectiva. O sea, no es como llegues tú al registro civil. Pues, ¿qué crees? Como que hoy amanecí que me llamo Jorge, pero ¿qué crees? Hoy es martes y ya me quiero cambiar el nombre a José. No, no es así. Entonces hay que tener eso en cuenta porque el cliente se les hace muy fácil. Lee, ¿cuánto puede ser cambiar el nombre si es nada más para decirles? Y no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque todo se les hace fácil y luego cometen errores y errores muy graves, como por ejemplo ocupar un acta falsa. Ese es un error gravísimo. Bueno, cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, hacerse representar por un mandatario especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante 2 testigos. En los casos de matrimonio o de reconocimiento de hijos, se necesita poder otorgado en escritura pública o mandato extendido en escrito privado firmado por el otorgante y 2 testigos y ratificados las firmas ante notario público, juez de lo familiar o de paz. Esto es cuando no puedan concurrir personalmente. Se pueden hacer por un mandatario especial. En caso de matrimonio de reconocimiento, pues bueno, tendrán que realizar un poder otorgado, pero bueno, a ver, yo les preguntaría, si una persona se va a casar
y no va a mandar a otro a que por medio de un poder otorgado en escritura pública para cuando se vaya a firmar el acta de matrimonio, ¿no? Bueno, eso yo no lo vería muy probable, pero bueno, pues existe esa situación dentro del Código Civil. Y bueno, y los reconocimientos de hijos, bueno, ese ya es otro tema que también vamos a ver más adelante, que es un tema muy complicado porque, bueno, cómo tendría que generar esa acta, ¿no? O cómo se tendría, como el acta de adopción, lo que vamos a ver ahorita. No se los olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestra página de Facebook y recuerden, vamos a estar aquí todos los lunes 9 de la noche en nuestra conferencia de nuestro seminario Jus Civile. El artículo 45, los testigos que intervengan en las actas de registro civil serán mayores de edad, prefiriendo los que se designen los interesados, aun cuando sean sus parientes, ¿no? La falsificación de las actas y la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones prohibidas por la ley causará la destitución del juez de registro civil sin perjuicio de las penas que se señalan por el delito de falsedad y de la indemnización de daños y perjuicios. Bueno, he sabido que si una persona lleva documentos falsos en un juicio civil y más familiar, pues va inmerso en diversas cuestiones, primero del orden civil y la segunda del orden penal. Y en el orden penal, pues puede haber una problemática ahí grave para que la persona que se le ocurre hacerlo, en lo que se llama, aquí dice la indemnización de daños y perjuicios, pero yo le llamaría de otra manera. Yo le llamaría reparación del daño. Y esa reparación del daño, déjenme les digo que sí estaría un poquito alta porque es gravísimo lo que las consecuencias de llevar un juicio del orden familiar con documentos falsos. Y no solo familiar, sino podemos hablar de un civil, de un mercantil, un administrativo, de cualquier tipo de juicio que lleven y se les ocurra meter documentos falsos. Eso no se los recomiendo, no está permitido, es ilegal. Y bueno, no, ábranse problemas, no hagan ese tipo de situaciones. Los vicios o defectos que se hallen en las actas sujetas al juez del registro civil a las correcciones que señale el reglamento respectivo, pero cuando sean sustanciales no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de eso. Entonces existen vicios dentro de las actas, pues bueno, pues el reglamento va a señalar sus correcciones, ¿no? Pero aún así, cuando no se puedan substanciar, o sea, esto quiere decir que no se pueda solucionar, no producirá la nulidad del acto, o sea, del registro. Aquí, a menos que judicialmente se pruebe su falsedad, y esto, pues bueno, nos va a poner en dos puntos aquí importantes. ¿Qué juez es el que va a determinar si es falso o no un documento? Pues un juez de lo civil, pero ¿qué creen? También un juez de control. Entonces, un juez de control puede determinar la prueba, pues que es una prueba que se presenta dentro de un juicio, dentro de un sistema penal acusatorio, en el cual decir, no, pues, ¿qué crees? El perito dice que es falso y pues yo como juez determino que ese dato de prueba que se presentó y se presentó un informe de ese documento, existe una pericial y dentro de lo que es ya en el juicio oral se determina que es prueba plena y que es falsa. Entonces ahí lo declara también un juez de enjuiciamiento, bueno, un juez de ya oral, en la audiencia de juicio oral. Entonces ahí es importante determinar, bueno, cuál sería, bueno, en el aspecto civil, pues él puede determinar. Que eso resulte en unas cuestiones penales ya no sería competencia del juez de lo civil, sino tendría que darse vista al Ministerio Público para que se inicie la investigación y se inicie el sistema procesal penal a quien se haya referido como la persona que va a ser como imputada y la persona que va a ser como la víctima. Entonces aquí sí está muy importante tenerlo bien definido cuando se encuentra con una prueba falsa, ¿no? Cuando un acto del registro civil es falso y bueno,
pues debería haber un procedimiento, bueno, interno dentro de lo que es el órgano jurisdiccional en el ámbito civil, dando vista al órgano jurisdiccional del ámbito penal. Entonces ahí se pone bien interesante, pero ojo, o sea, va a acabar en los dos, ¿eh? Va a haber sanciones en ambos lados. Eh, Toda persona puede pedir testimonio completos o un extracto de las actas de registro civil, así como de los apuntes y documentos con ellos relacionados, y los jueces y registradores están obligados a darlos. Aquí, bien importante este dato. Aquí dice toda persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si un cliente nos dice, oiga, Lick, solamente yo como familiar puedo sacar un acta de nacimiento, no. Lick, yo como soy su familiar, yo solo puedo sacar el acta de matrimonio, no. Lick, yo como persona puedo sacar un extracto, yo porque soy el familiar, usted no puede, no. Aquí es muy claro el Código Civil. Toda persona, entonces nosotros como abogados litigantes podemos ofrecer ese servicio, decir al cliente, usted no desea que vaya, yo voy con el trámite, tiene este costo mis honorarios. O hay clientes que decir que como no tienen tiempo o no les gusta andar de aquí para allá, pues aceptan y pagan. Dicen, no, a ver, usted encárguese de todas las actas, aquí está, ¿no? ¿Cuánto es? Y listo. Y toda persona, tú puedes llegar al registro civil de en Arcos de Belén como abogado, decir, bueno, a ver, si a la persona se me llama tal, nació en tal lado. Si ya tienes una copia de un anterior, se te va a hacer mucho más fácil, porque nada más con el libro que vienen ahí, pues ahí, con esa información la puedes pedir. Y si no, haces la búsqueda respectiva. Ahora, con respecto a los extractos, pues bueno, también eso sería importante tener bien la información consolidada. Eso es muy importante que todo el cliente le diga, seguro que nació en ese año, seguro que está bien el nombre, letra por letra, ¿eh? O sea, no creo que luego se pone en cada nombre que lo escribes uno mal. Yo lo que hago es, por ejemplo, a ver, ¿tienes copia? No, pues que sí, deme la copia. Y con esa copia, no, pues que no tengo nada, no tengo ni una, bueno, a ver, ¿cómo se llama? No, pues Romuldo, no sé qué, no, pues escríbemelo. Entonces, que, o sea, hace grado, ¿no? Usted me escribió así y no hay nada. O sea, ¿qué va con C, con S, o va con Z, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muy importante eso. Lo podemos hacer nosotros como abogados litigantes. Y bueno, pues eso es importante porque vamos dándole, pues, hacer. Yo siempre he pensado, los asuntos no son para que se queden ahí pendientes, espérate. No, no, no. Entre más rápido sacas un asunto, más rápido te llega otro. Ese es mi lema. Cada quien trabaja como quiere, pero entre yo más resuelvo un asunto, yo sé que más rápido me va a quedar otro. Entonces, yo así trabajo, muy respetable cada quien con cómo trabajen, pero yo la verdad es lo más sano que he encontrado. Bueno, continuamos ahora con lo que es la certificación de los testimonios de las actas del registro civil. Podrán autenticarse con firma autógrafa o electrónica, ¿no? Bueno, ahora ya con la tecnología, pues ya hay hasta cadenas y todo que le ponen para que vean su autenticidad. Por firma electrónica se entenderá la firma, clave, código o cualquier otra forma de autenticar por medios electrónicos la autorización del funcionario competente según el sistema que instrumente el titular del registro civil. Bueno, obviamente, pues ya la tecnología nos alcanzó. Las copias certificadas y las certificaciones emitidas por los servidores públicos facultados para ello y que sean autenticadas a través de la firma electrónica tendrán el mismo valor jurídico y probatorio que las suscritas en forma autógrafa. La expedición de copias certificadas serán en idioma español, en aquellos casos de personas pertenecientes a los pueblos indígenas nacionales, las copias certificadas deberán expedirse si esas así lo solicitarán en la lengua indígena nacional, cuestión que habíamos visto. Y bueno, les voy a platicar que el otro día, la casa de ustedes está en un municipio que se llama Coacalco, y hay una plaza muy interesante, no voy a mencionar el nombre porque no me vayan a cancelar el video, y voy a esa plaza y pues voy con mi hija, voy con mi esposa, y yo, pues, paseando, ¿no? Pues, acá vas a una plaza a caminar y ver cosas. Compras un helado, o entras al cine, o comes ahí mismo, dependiendo. Y resulta que me encontré una máquina obviamente del Estado de México y decía expedición de actas de nacimiento de
matrimonio y X. Y me acerco y estaba una persona que le decía, estaba un trabajador ahí del Estado de México y le dijo, no, es que yo quiero un acta de Guerrero, ¿se puede? Y le digo, sí. Y la trabajadora le dijo que sí se puede. Yo me quedé impresionado y decir, a ver, ¿cómo? O sea, tú le pagas a esa máquina y te da un acta en copia certificada de un estado de la República que no es el Estado de México. Y dije, wow, o sea, y ya hice la prueba y efectivamente, o sea, te da una copia certificada. Es como si fueras al registro civil de esa entidad y sacaras una copia certificada en su registro civil. Nada más que te la da acá en un papel especial con cuestiones de seguridad y todo ese rollo. Entonces, yo me pregunto qué tan válido sería entre un juzgador. Yo digo que tiene valor probatorio pleno, porque hay información dentro de esa acta que ya es una información que tiene acceso a nivel nacional y obviamente pues cree que ese acompañado de un INE, acompañado de un, por ejemplo, comprobante de domicilio, o sea, con otros datos más, pues se fortalece la validez probatoria de esa acta que sacaste de esa maquinita. Entonces, eh, si se dan una idea más o menos por dónde vivo, ya se conocerán qué plaza es, creo que vale algo, no sé cuánto valga ahorita, no tengo idea, ya tiene rato que no voy, pero sí hay ese tipo de... Había también en la Ciudad de México, yo no sé si todavía en funciones, tú llegabas ahí, dabas tu número de libro y todo, y hasta que te daba una copia de tu acta de nacimiento. Ahora ya también, ya las dan por internet, bueno, ya existen muchas modalidades, ¿no? Que los cuales puedes tú hacerte de llegar de un registro, de un antecedente del registro público, del registro civil, perdón. Entonces, bueno, los actos y actas del Estado civil del propio juez, de su cónyuge, ascendientes y descendientes de cualquiera de ellos no podrá autorizarse por el mismo juez. Bueno, un juez no puede autorizarse ante sus familiares, ¿no? Eso tiene toda la lógica del mundo y bueno, pues tiene esa limitante por lo menos de que es juez. Las actas del registro civil extendidas conforme a disposiciones que preceden, hacen prueba plena, ¿no? En todo lo que el juez del registro civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado por su presencia, sin perjuicio de que el acta puede ser redarguida de falsa. Es muy importante que en un juicio familiar o X juicio, tú ya conoces, eres parte, estás del lado de la parte demandada o estás en la parte actora. En cualquiera de ambas, siempre hay que verificar esa información, desde mi punto de vista, ¿no? O tienen que verificar si esas actas son reales, ¿no? O sea, porque puede ser real, puede haber salido esa acta del registro civil, ¿no? Salió de ahí. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero salió ese papel de ahí. Eh, Tienes que analizar. Entonces, es muy recomendable antes de que empiecen a hacer toda su teoría del caso, revisar los documentos que te está dando el cliente del registro civil, seas parte actora, seas parte demandante, o sea, demandado. Tienes que revisar bien esos documentos y si hay alguna duda, vete al registro civil, pregunta, habla por teléfono, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Porque aún por el hecho de que haya salido del registro civil, pues puede ser redarguida de falsa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puedes tú mencionar que esta acta es falsa dentro de ese proceso civil. Entonces, ojo, recomendación, analizar dentro de sus posibilidades, conocimientos que tengan, o en su caso preguntar, que yo es lo mejor que yo les recomiendo, ¿qué pasa ahí? ¿No? Si es verdadero o no. Las declaraciones de los comparecientes hechas en cumplimiento de lo mandado por la ley hace fe hasta que se pruebe lo contrario. Lo que sea extraño al acta no tiene valor alguno. Obviamente, si tú tienes algo que ves que es falso, no es por tu dicho, tú tienes que llevar una prueba. Hay dos máximas del derecho que yo aplico, no solo en mis casos, lo aplico también en mi vida y es muy sencillo. Hay que ser profesionales, somos gente que tiene una carrera profesional y es importante, o sea, si tú acusas a alguien, tú tienes la carga de la prueba.
Si tú sabes de una persona si robó, secuestró, si hizo un delito, o simplemente hizo algo malo, o hizo algo X cosa, si tienes pruebas, tú tienes la cara de la prueba, ¿eh? O sea, los chismes y las rosas de Guadalupe deben de acabarse totalmente. Muchos medios, muchas situaciones en el mundo se mueven en base a chismes, en base a mentiras, en base a que no es nada profesional. O sea, si tú estás acusando a alguien, tienes la carga de la prueba. Esas tonterías que dicen, es que es evidente. ¿Evidente qué? Somos abogados. Si tú estás acusando a alguien, pruébalo. Ahora, segunda, que es importantísimo. Si tú estás afirmando algo, estás obligado a probarlo. No es porque, es que me dijo fulanito, es que lo dijo el doctor y el doctor honoris causa, y es que como él lo dijo, es verdad. Eso es una tontería. Si ustedes afirman algo es porque ya lo estudiaron, porque ya vieron de dónde sale, y yo digo esto, afirmo esto porque yo lo vi, yo lo estudié y ese escritor lo dijo, yo lo analicé y por eso afirmo que esta teoría, esta situación jurídica es de esta manera, pero estás obligado a probarlo. Pero con algo que sea jurídicamente, no por chismes, no por mentiras, no porque alguien me dijo. Entonces, esos dos fundamentos del derecho son los que en verdad yo ocupo en mis casos y ocupo en mi vida. O sea, si a mí una gente me dice, oye, ¿qué crees que fulanito de tal ya no pagó la renta y que tiene problemas familiares? O sea, bueno, de entrada a mí que me interesan sus problemas familiares. Si pagó la renta o no, también es cosa que a mí no me interesa. Pero bueno, ¿qué? ¿Con eso qué? ¿No? Entonces, es importante tener eso muy en cuenta, esa parte. Yo en verdad se los recomiendo muchísimo. Antes de tomar una afirmación, comprueben si es real. Esto es importante. Y si ustedes afirman algo, lo más sano es decir, no sé. Esa es la mejor llave del éxito, ¿eh? ¿Saben qué? No lo sé. Ah, bueno, pues es muy importante. Gracias por los comentarios. En la Ciudad de México, las anotaciones de divorcio siempre se dan en el acta de matrimonio, es decir, los datos registrados no cambian. Sí, en el acta de matrimonio de la Ciudad de México, si existe una disolución de ese vínculo matrimonial, va a estar asentado en el acta de matrimonio que tal juez de familiar con un número de juicio tal, resolvió la disolución del vínculo matrimonial con fecha tal, ¿no? Entonces, de todos modos, muy recomendable, guarden sus preguntas. Al final de la conferencia vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas para esta conferencia. Ok, bueno, tenemos otra pequeña, esta es una tesis aislada que tenemos que actas de nacimiento, su falsedad puede impugnarse en vía de excepción. Entonces, acuérdense que cuando hay excepciones y defensas, acuérdense esos términos, ¿no? Bueno, pues en las excepciones puedes poner que la acta de nacimiento es falsa. Es una tesis aislada de la novena época y bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedes tú en determinado asunto revisar bien todo su contexto de cómo se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eso en verdad es de mucha importancia. Es muy importante y les va a ayudar muchísimo. Ahora, continuando con nuestra presentación, para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos en el Distrito Federal, fuera de la República Mexicana, serán bastante las constancias que los interesados presenten de los actos relativos, sujetándose a lo previsto en la Constitución, tratados internacionales firmados y ratificados por México, el Código Civil, como lo estamos viendo, y en este caso aquí dice procedimientos civiles, pero en su momento va a ser ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y siempre que se registren en la oficina del Distrito Federal que corresponda. Entonces, para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos del Distrito en otra república, serán bastante las constancias que los interesados presenten. O sea, tú puedes presentar otra constancia. ¿A qué voy?
tu estado civil es soltero en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, pero te casas en Tamaulipas. Allá se va a generar un acta de matrimonio. Sí, entonces muchos pensarán, no, pues ese acta de matrimonio tiene vigencia en Tamaulipas. Pues no, tiene vigencia a nivel nacional. Entonces, tú puedes utilizar un acta de matrimonio en un diverso juicio en la Ciudad de México con esa acta de matrimonio del estado de Tamaulipas, ¿no? Entonces es importante que tenerlo en cuenta. Ahora, el juez del registro civil se suplirá en sus faltas temporales por la más próxima demarcación, o sea, pueden suplirse los más cercanos en un determinado momento. El Ministerio Público cuidará que las actuaciones e inscripciones que se hagan en las formas del registro civil se realicen conforme a la ley, las puede inspeccionar, un Ministerio Público puede inspeccionar esas anotaciones y actuaciones, inscripciones del registro civil, y en su momento ejercitar una acción penal contra los jueces del registro civil que hubieran cometido algún delito o dar aviso a las autoridades administrativas, digo, para algunas faltas que se hayan ocurrido, no solo al juez, sino a todos los trabajadores del registro civil. Las declaraciones de nacimiento serán presentando el niño ante el juez del registro. Ahora, acabamos de llegar ahorita a lo que es el capítulo 2, que tiene que ver con las actas de nacimiento. Entonces, ahorita iniciamos ya lo que son las actas de nacimiento y tenemos que las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el juez del registro civil en su oficina o lugar donde aquel hubiera nacido, acompañado del certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por un médico autorizado para el ejercicio de profesión o persona que haya asistido en el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el cual contendrá los datos que establezca el reglamento del registro civil. Dicho certificado hace prueba del día, hora, lugar y el nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. Entonces, bueno, para una persona que nace, los papás pues, están contentos. Y bueno, pues, ¿qué necesitan para registrar a su hijo? Pues necesitan este formato expedido por el sector salud donde tenga el certificado de nacimiento. Y con ese certificado de nacimiento van a poder asistir a lo que es un juez del registro civil para poder crear esa acta primera que yo les comento, es la acta primera de nacimiento de la persona, ¿no? Que va a quedar en los archivos. En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante debe presentar constancia de parto en los términos que establece el reglamento. Puede existir una constancia de parto, pero aquí ya nos habla de que hay un reglamento dentro del registro civil, el cual vamos a ver unos pequeños destellos más adelante. Cuando por causas de fuerza mayor de conformidad con lo establecido en el reglamento no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá de presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar la circunstancia de los hechos. Imagínese una persona que no tiene, pues no tuvo, por causas de fuerza mayor, no tuvo, por donde nació, no hay constancia de parto, no hay una constancia de que un médico estuvo en su nacimiento. Por ejemplo, nació en su casa, ¿no? A lo mejor llegó una persona que se dedica a las llamadas, como le llaman, parteras, no sé si está bien el término, pero así les llama, o si les han llamado, y nace, pero pues nada más esa es la persona que presenció el nacimiento. Entonces, en esos casos de fuerza mayor, porque no llegó a un hospital, por lo que estaba muy lejos, que esa sería una causa de fuerza mayor, tendrían que hacer una denuncia ante el Ministerio Público para que realicen esos hechos y, bueno, dar continuidad con el registro de la persona que nació. Tiene la obligación de declarar el nacimiento ante el juez del registro civil de su elección, el padre o madre o cualquiera de ellos. A falta de estos, los ascendientes en línea recta, colaterales iguales en segundo grado y colaterales desiguales ascendentes en tercer grado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha que ocurrió. Esto pues, debe ser de conocimiento general este tema.
A falta de los papás, pueden hacerlo los abuelos, pueden hacer los tíos, ¿no? O los primos. Imagínense ustedes, bueno, no esperemos que no pase así, pero bueno, esos pueden realizar declarar el nacimiento, ¿no? De una persona que acaba de nacer. Es importante conocimiento, entonces, son temas que deben de tener bien precisos, ¿no? Y que bueno, tendrán que registrarlos y tendrán que establecer los datos que correspondan, porque ya nacieron, están sujetos a derechos y en un futuro también a obligaciones, pero lo más importante, ya son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, en ese momento que son sujetos de derecho, que también lo son desde antes, pero bueno, no vamos a meternos en ese tema porque está muy fuerte, eh, son sujetos de derecho, pues bueno, ¿quién los puede registrar? Pues aquí está. Y ese es un tema bien interesante porque lo debemos de conocer nosotros como abogados todos, ¿eh? Y bueno, habla de un reglamento que ahorita vamos a ver que es importante. Sí existe un reglamento del registro civil en la Ciudad de México. En caso de registro extemporáneo de nacimiento, deberá estarse en lo que disponga el reglamento del registro civil. Para el registro de nacimiento de domicilio, a domicilio deberá estarse lo dispuesto del reglamento del registro civil. Y bueno, se puede hacer un registro de nacimiento a domicilio, ¿no? Puede existir esa modalidad. Pero bueno, estábamos hablando del reglamento del registro civil. Bueno, pues déjenles comento que, que bueno, si se considera un registro extemporáneo, aquí tenemos lo que son las actas de nacimiento, pero vamos a hablar ahora de lo que es el registro, el reglamento del registro civil. Bueno, ¿qué nos refiere el reglamento? Primero, sí existe. Si ustedes buscan en los reglamentos de la Ciudad de México, hay muchísimos. Va a haber un reglamento del registro civil, son 44 hojas, ampliamente nosotros como abogados que litigamos en la Ciudad de México, no te tardas ni una hora en leerlo. Y bueno, aquí nada más vamos a ver unos pequeños destellos. Bueno, ¿cuándo se considera un registro extemporáneo? Bueno, se considera registro extemporáneo de nacimiento aquel que se efectúe con posterioridad a los 6 meses en que ocurrió el alumbramiento. O sea, después de 6 meses ya es extemporáneo. Eso lo indica el reglamento del registro civil en su artículo 51. En el artículo 52, para autorizar el registro extemporáneo de nacimiento de personas mayores de 6 meses y menores de 18 años, se requiere los puntos señalados en el artículo 46, que ahí viene en el reglamento que se necesita para poder crear ese registro. Pero ya de entrada sabemos que una persona como nosotros, como abogados, nos puede decir un cliente, oye, ¿qué crees? Yo estoy casado o juntado, como quieran. Nació mi hija o mi hijo, pero ya no lo he registrado. ¿Qué hago, Lick? Pues a ver, dígame primero cuándo nació. Sería la primera pregunta, ¿no? Pues nació el año pasado. Ah, entonces ya son más de 6 meses. ¿Qué cree? Pues ya es un registro extemporáneo y te va a decir el cliente, oiga, Lick, pero sí se puede. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede y hay que cumplir con los requisitos que establece el reglamento del registro civil para la Ciudad de México, ¿no? Aquí vamos a mostrar unos con respecto a los que son los requisitos. Constancia de inexistencia de registro de nacimiento que comprenda un año anterior a la fecha de nacimiento y hasta la fecha de su expedición emitida por la oficina central o caja de ventanilla de la institución. Entonces, primero, constancia de inexistencia de registro de nacimiento. Es el primer documento que tendrías que ubicar. En caso de no ser originario del Distrito Federal, además será necesaria la presentación de la constancia de inexistencia del registro de nacimiento que comprende por lo menos un año anterior a la fecha de nacimiento y 2 años posteriores a esta como máximo, de acuerdo a la edad del menor, emitida por el juzgado de especialidad del registro civil más cercano al lugar donde ocurrió el alumbramiento. Entonces, ese seguiría el segundo elemento en caso de no ser originario de la Ciudad de México. En su caso, identificaciones y o documentos públicos, así como aquellos complementarios, privados o de carácter religioso, que acrediten el uso de nombre, ¿no?
Cuando existía duda fundada por parte del juez respecto de la idoneidad o suficiencia de los documentos presentados, será el titular quien resuelva de manera inmediata sobre la procedencia del registro. Cuando no exista el certificado de nacimiento o la constancia de parto antes señalada, o por causas de fuerza mayor, no se tuviera. El declarante deberá presentar ante el juez de registro civil denuncia de hechos realizada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la que se haga constar la razón de la falta de documento y las circunstancias del nacimiento. Dicha denuncia se anexará al expediente. Entonces, esta denuncia de hechos, obviamente, cuando están bien hechas las cosas, hay que tener mucho cuidado con este tema, es muy sensible. Tienes que hablar con tu cliente y decir, bueno, ¿quién estuvo presente cuando nació? No, pues que nació en donde vivimos, ok. Tienes que hacer una evaluación antes de presentarte con la denuncia de hechos con el Ministerio Público, ¿no? Porque, bueno, puede hacer la denuncia de hechos, la hacen los clientes, no lo hace uno, pero ellos pueden decir que algo esté mal. ¿Y con quién viene? No, pues vengo con mi abogado, ese que está allá afuera y pásale para acá. Entonces, tienen que ver bien esa situación, analizarla puntualmente, porque pues no es muy común, que alguien, en una familia nazca un niña, un niño, y bueno, que no se registre luego, luego. Es casi ya improbable esto. Entonces, pero si al día se gana un caso así, hay que manejarlo con mucha inteligencia y con muchísimo cuidado. Yo eso se los recomiendo muchísimo. Ahora, para utilizar el registro extemporáneo de nacimiento de mayores de 18 años y menores de 60 años, fíjate, es hasta los 60 años. Se requiere lo señalado en las fracciones del artículo 46 y también pues la comparecencia de la persona a registrar y en su caso a los representantes con indicación oficial. Aquí es muy importante, si hay que tener cuidado cuando van a registrar personas que tienen menos de 18 años, pues bueno, los de mayores de 18 años también hay que tener ese cuidado igual. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte porque, por ejemplo, en los mayores de 18 años, ellos se pueden presentar directamente, ¿no? A registrarse, presentarse con una indicación oficial, ¿no? Constancia de inexistencia de registro de nacimiento, ellos la pueden tramitar, que comprenda un año anterior a la fecha de nacimiento y hasta la fecha de su expedición, emitida por la oficina central o caja de ventanilla, ¿no? En el reglamento del registro civil establece estos artículos, establece estas formalidades de un registro extemporáneo. Entonces, es importante su lectura. Ya nos pasamos del Código Civil a lo que es el reglamento del registro civil. Y bueno, pues esto es nada más una pequeña parte, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos inmersos en lo que es el análisis del Código Civil. Y bueno, pues de alguna manera, pues ya vimos un pequeño destello, ¿no? El acta de nacimiento contendrá día, la hora y lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que ellos convengan. El juez del registro civil deberá especificar en forma expresa el orden que acuerden. El orden de los apellidos acordados se considera para los demás hijos e hijas del mismo vínculo. Asimismo, en su caso, la razón de si el registro se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del mismo, si se desconoce el nombre de los padres, el juez del registro civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el acta. Y bueno, aquí está algo que a mí, pues es importante señalarlo, de hacerlo de conocimiento, no solo a nosotros, abogadas y abogados, sino también, pues yo digo que a toda la sociedad, ¿no? Imagínense una pareja, hoy en día, una pareja, van a ser papás, papá y mamá, y bueno, pues nace, van a registrar. Pues el juez les puede preguntar, el juez del registro civil, a ver,
¿Va primero el apellido materno o va el apellido paterno? ¿Qué tal? Pues ellos pueden, ahora, aquí el punto es que ellos pueden convenir esa pareja. Es muy claro el Código Civil. Dice, a ver, convengan ustedes. No, pues convenimos que sea el primero el de la mamá. No hay tema, se pone el primero de la mamá. Pero ¿convinieron los dos? Sí. Solo que aquí, obviamente, si tienen hijos posteriormente, se les va a tener que poner ese orden de apellidos. Por ejemplo, si se apellidaba, el papá se apellida García y la mamá se apellida Gutiérrez, será, por ejemplo, si quieren primero la mamá, será Gutiérrez García. Ah, pues todos los hijos subsecuentes van a tener que ser Gutiérrez García, y eso también tiene un sentido lógico. Pero ya pueden convenir. O sea, esto está padrísimo, ¿no? No, y aparte sería fabuloso que existiera un procedimiento dentro del mismo registro civil en el cual, a ver, pon un escrito en el cual los dos convienen por propio derecho, por convicción y que no hubo nada bajo caución y que fue una libre decisión. Eso estaría súper genial. Entonces ya pueden elegir hoy en día las personas que ya van a ser papás que puede ir primero el apellido de la mamá. Entonces, muy importante, la verdad, eso sí, son avances importantes en estas nuevas realidades sociales. Cuando no haya acuerdo entre los progenitores, el juez dispondrá el orden de los apellidos. Ese es otro tema. Por ejemplo, van a registrar al menor y resulta que, bueno, están peleados, ¿no? No, o sea, no viven juntos, no esto, no aquello, y pues no, yo quiero que sea el mío, no, que yo quiero el mío, no, y no hay un acuerdo, no, y el juez está ahí de frente, el juez de lo civil. Yo decido, pum, se acabó. Y que queda sentado, ¿no? Dentro de un documento para que se den cuenta de eso. El juez del registro civil exhortará a quien presente el menor que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado o que constituye un signo, símbolo, siglas o bien que se exponga al registrador a ser objeto de burla. Bueno, esto no ha operado en estos últimos años con sus diversos nombres que ya han de haber visto ustedes en redes sociales, que no debieron de permitirlos haberlos inscrito con esos nombres, pero en fin. En el caso del artículo 60 de este código, el juez de registro civil pondrá el primer apellido de los progenitores de acuerdo al orden de prelación que ellos convengan o los dos apellidos de los que lo reconozcan. Entonces, por ejemplo, aquí es de que hay madres solteras, papás solteros que inscriben a sus hijos con los apellidos que ellos tienen, ¿no? Que ellos son los únicos que se presentaron a registrar a la persona que nació, o mamás solteras que también pues, ponen los apellidos de ella directamente, ¿no? Es importante. Y bueno, de los nombres peyorativos, pues ahí no podemos avanzar mucho porque muchos papás dicen o viven en esa parte de ese mundo frívolo, digámoslo yo. No, pues le pongo porque yo quiero ponerle así, yo le quiero poner como mi artista favorito. Bueno, está bien, pero pues en un futuro va a ser constituye pues va a ser peyorativo, discriminatorio, denigrante. Entonces, pues bueno, pues ahora sí que es importante esa parte. También tenemos que en todas las actas de nacimiento se deberá asentar los nombres, domicilios y nacionales de los padres, los nombres y domicilios de los abuelos y los de las personas que hubieran hecho la presentación. Es importante este tema porque un acta de nacimiento puede originar prueba plena en otro juicio. Puede surgir una prueba plena en otra controversia judicial, en un juicio sucesorio, en diversos otros factores. Por eso es muy recomendable cuando inscriban a realizar este registro, pues hagan al pie de la letra, por ejemplo, cómo el abuelo se llama Juan Pérez Pérez, pues revisen el acta de nacimiento del abuelo y que diga Juan Pérez Pérez. Obviamente que para esto pues no nos van a hablar como abogados litigantes a nosotros, pero obviamente es importante que en materia sucesoria pues se verifique que el acta de nacimiento del decujos, por ejemplo, el abuelo,
el mismo nombre aparezca en la acta de nacimiento del papá, del sujeto a la herencia, y bueno, y en su caso puede ser que sea el nieto, ¿no? Entonces el nieto pues tiene que tener el nombre de su acta de nacimiento del abuelo. Pues ese nombre de ahí debe ser igual al acta de nacimiento del de Cucus. ¿Y qué creen? A veces no es. Entonces eso deben de verificar bien las actas de nacimiento, las actas de defunción, las actas de matrimonio, todos esos actos que se hacen en el registro civil para que se aplique el entroncamiento, se aplique el parentesco y diversos factores ahí, figuras jurídicas para lo que es la sucesión. Y no solo en la sucesión, sino en otras cosas que también son importantes. El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos cuando no estén casados. El reconocimiento se hará concurriendo los dos personalmente a través de sus representantes ante el registro civil. Fíjense qué interesante. O sea, ¿están obligados a reconocerlos? Claro. Si no están casados, eso pues es X. Y se cumple el reconocimiento cuando los dos se presenten al registro civil, ¿no? ¿Y ustedes cuántos casos conocen en los cuales van, se presentan los dos papás y resulta que el papá no es, que le está haciendo el favor a la amiga o lo está haciendo porque él quiere reconocerlo y todo ese rollo y al final terminan mal y terminan con pensión alimenticia? ¿Y qué creen? Naturalmente, no es su hijo o no es su hija, pero lo reconoció a la hora de que se presentó en el registro civil. Entonces, eso que es bien interesante es que tomar en cuenta, bueno, cómo el Código Civil establece cuándo nace ese reconocimiento. Y ese reconocimiento nace al momento de que te presentes. O sea, es un acto jurídico que estás haciendo presencial. Entonces es importante, ¿no? Ahora, la investigación tanto de la maternidad como de la paternidad podrá hacerse ante tribunales de acuerdo a las disposiciones relativas de este código. Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad, edad, ocupación y domicilio. Entonces aquí muchos preguntan, oye, y esa pregunta me la hicieron hace 4 meses. Llega una chava, le platico a un amigo que también es abogado, y me marca, oye, maestro, fíjate que aquí tengo una persona, es mujer, tuvo una niña que acaba de nacer, tiene 2 meses, pero su papá, que aquí lo tengo al lado también, pues resultó ser de San Salvador, y su estancia no sabemos si es legal o no, porque pues si tenía los documentos, no tenía, no me supo decir bien, ¿no? Yo le dije, no, no existe ningún inconveniente mientras vaya con esa nacionalidad, algún documento que tenga, no sé, el INE de San Salvador o que lleve un testigo, no sé, que se ponga ahí presencial dentro del registro civil, es decir, yo soy el padre, eso se toma como un reconocimiento, con independencia de que sea de otro país y con independencia de cuál sea su estatus migratorio. Entonces es muy importante tenerlo bien en claro porque luego la gente piensa, no, pues que no lo registramos porque pues es que él es hondureño. Pues eso no tiene nada que ver. Pues, claro que lo puede registrar, ¿no? Entonces es importante tener en tema esa parte. Tenemos que si el padre o la madre no pudieran concurrir, no tuvieran apoderado, pero solicitan ambos o alguno de ellos la presencia del juez de registro civil, pasará al lugar en que se haya el interesado y recibirá de él la petición de que se mencione su nombre, todo lo cual se asentará en un acto. O sea, el juez del registro civil puede ir al domicilio de los papás, bueno, siempre y cuando esté bien motivado, fundado y sobre todo por el por qué, ¿no? Se presuma, salvo prueba en contrario, que hijo nacido en matrimonio es hijo de los cónyuges. Bueno, esto lo sabemos que es ya un tema ya ya de antaño, ¿no? Y que bueno, que hoy nada más se queda en la presunción, porque no siempre se va a cumplir. Toda persona que se encontrara un recién nacido o en cuyo casa o propiedad fuera expuesto alguno deberá presentar al Ministerio Público con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él
y declarara el día y el lugar donde lo hubiera hallado, así como las demás circunstancias en que se haya ocurrido o hayan ocurrido. Una vez lo anterior, el Ministerio Público le dará aviso a la situación de juez de los registros civil para los efectos correspondientes. Muy importante esto, este artículo nos dice muchísimas cosas. Imagínense ustedes que van caminando por Reforma, tranquilamente, van con su novia, esposa, con quien sea, y se encuentran una canasta y ya hay un niño ahí. O sea, hay cámaras. Si las cámaras los ven y ustedes ven se da cuenta la cámara que ven ese canasto y ustedes se van y le pasa algo a ese menor, va a haber una responsabilidad penal contra ustedes, ¿eh? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Inmediatamente marcar a las autoridades por teléfono. Señores, me encuentro aquí, que ahora con el Ministerio Público, porque me encuentro aquí en Reforma. En este momento tengo enfrente una canasta donde está chillando un niño. Así textual, con teléfono en mano. Ya el Ministerio Público te dará la orden. No, ¿sabe qué? Tráigamelo. Ok, me agarro la canasta, lo videofilman, taxi, agencia del Ministerio Público. Para que se cuente bien documentado, ¿no? Porque puede existir que no se sabe la procedencia de ese menor que se encontraba en esa canasta y en Reforma. ¿Qué tal si lo habían secuestrado? ¿Qué tal si se lo robaron de un hospital y ahora le fincan responsabilidades al que se lo encontró? Entonces, tienes que fundamentar bien esas actuaciones. Entonces, este tipo de protocolo que yo les acabo de mencionar debería existir en todo México y no solo en México, en el mundo, ¿no? Entonces, no hay una prevención por parte de ese tipo de situaciones de, bueno, ¿qué pasa si te encuentras a una persona recién nacida olvidada en la calle? ¿No? Otro protocolo sería de que tú como ciudadano, pues inmediatamente le marques una patrulla o si va pasando una, le marques el alto y le expliques, mira lo que me acabo de encontrar, ¿no? Es muy importante y bajo ninguna circunstancia se les ocurre dejarlo solo, porque si vas a caer en una responsabilidad, es un delito de omisión. Entonces, y puede ser grave, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Eso, recomiéndeselos en alguna práctica jurídica, en alguna situación que sea de cultura jurídica, pues es importante. Y nosotros como abogados tenemos que tener esa parte, ¿no? Cuando, por ejemplo, te habla, ¿no? Un cliente te dice, oye, Lick, atropellé una moto y tú le dices, bueno, ¿y qué hiciste? No, pues me eché a correr. No, pues, ¿cómo crees que te vas a hacer? Es lo peor que pueden hacer. Y eso lo dice la gente. O sea, cometen un delito automovilístico y se van. Es lo peor que pueden hacer, ¿no? Entonces, hay que, si vas a dar una buena asesoría, hazla bien, porque luego salen más perjudicados con la asesoría que dan y luego la dan mal. No tengan mucho cuidado, pero bueno, es ambiente penal que ya lo veremos el sábado en conferencia vampiro. La misma obligación tienen los jefes o directores de administradores de los establecimientos de reclusión o de cualquier casa de comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de maternidad o incluso respecto a los niños nacidos o expuestos en ellas, en casos de incumplimiento, la autoridad o del órgano político administrativo de la demarcación territorial, el que corresponde impondrá una infractor una multa de 10 a 50 veces el salario mínimo. Hay infracciones a quien no cumpla por esto. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Son situaciones muy sumamente delicadas. En las actas que se levanten a estos casos se expresará con especificaciones todas las circunstancias que designe el artículo 65, la edad aparente del niño, su sexo, el nombre y apellido que se le pongan y el nombre de la persona o casa de expósitos que se encargue de él. Obviamente va a haber una instancia del gobierno de la Ciudad de México encargada de proteger, de darle protección a esa persona, que bueno que está en esas circunstancias, ¿no? Si con el expósito se hubiera encontrado papeles, alhajas u otros objetos que puedan conducir al reconocimiento de aquel, el juez de los registros civil ordenará su depósito ante el Ministerio Público respectivo, mencionándolos en el acta y dándole formal recibo de ellos al que recoja al niño. Entonces, va a estar con el Ministerio Público esa información para poder determinar, bueno, pues, alguna línea de investigación, ¿no? Que se pueda suscitar.
Se prohíbe absolutamente el juez de registro civil y de los testigos, si los hubiera, hacer inquisición sobre la paternidad. En el acta solo se expresará lo que debe declarar las personas que presenten al niño y los testigos, cuando se requieren en términos de lo dispuesto por el artículo 54, aunque aparezcan sospechosas su falsedad, sin perjuicio de que ésta sea castigada conforme a las percepciones del Código Penal. Esto también es un artículo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque, por ejemplo, existe la posibilidad de que una pareja, ¿no? Y va con el juez del registro civil, que se presentan a su niña o niña que acaba de nacer, vengo a registrar, y el juez, pues, empieza a ver al papá, empieza a ver a la mamá, y pues el hijo no se parece, pero en nada, ¿no? Como que empiezas a decir, oye, pues como que no son los papás, como que, y te traen la documentación, ¿no? Te traen de que acta de alumbramiento, constancia del sector salud, firmada por el médico con su cédula profesional, todos los documentos en orden, lo va a registrar y el juez del registro civil o el trabajador del registro civil detecta que muy sospechoso, no hay rasgos físicos similares, es evidente, ¿no? A la vista que no puedes, que existe la posibilidad que no sea su hija o hijo, ¿no? Pues bueno, esto está prohibido. O sea, el juez no puede hacer una inquisición, no puede poner en sobrehecho si es la paternidad o no. Él tiene, si le cumplen con los requisitos, es realizar el registro y bueno, ya sin perjuicio de que en un futuro, si fue falsedad o no, pues ya las autoridades correspondientes tendrán que hacerlo, la investigación respectiva y bueno, pues anunciarlo. Lo que sí se puede hacer, y no lo menciona el Código Civil, hago la aclaración, es de que aquí el juez, ante esa sospecha, junta la información y dé vista al Ministerio Público. Eso sí se puede hacer, ¿no? Ya el Ministerio Público deberá hacer la investigación respectiva, ¿no? Porque es algo, por la probable ejecución de un delito existe la probabilidad. Y por el hecho de existir la probabilidad, tiene que hacer la denuncia. Y eso es constitucional, eso no crean ustedes que es nada más porque tú eres juez de lo civil, no, tú te eximes de ese cumplimiento. No. Y si eres trabajador del registrador, tampoco te eximes de ese cumplimiento, eso lo tienes que hacer. Es más, caerías en una responsabilidad de omisión. Entonces, y es por eso no lo contempla el Código Civil. Yo se los completo aquí porque, por lo vuelvo a repetir, no estamos leyendo el Código Civil, estamos analizando el Código Civil de la Ciudad de México. Y eso es lo interesante, que veamos este tipo de figuras y bueno, cuáles son las consecuencias que no las viene aquí. Pero por el hecho de que no vengan, no van a decir, no, pues si no viene, pues no lo hacemos, no. Y en materia penal no es así, ¿eh? Entonces, es importante tener en cuenta esto y llegar a ese tipo de análisis para que lo tengamos en mente y bueno, pues tener cuidado en todos los asuntos que llevemos. Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderá dos actas, una de nacimiento y otra de defunción. En las formas del registro civil que corresponda, si por causa de fuerza mayor no se presenta a la madre del recién nacido, deberá estarse en lo dispuesto del artículo 55 que ya vimos, y los datos asentados en el certificado de nacimiento deberá asentarse en el acta de nacimiento, y asimismo los datos del certificado de defunción y del acta de defunción debiéndose correlacionar ambas actas. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando abandonan a un recién nacido y pues lo llegan a rescatar, digamos, y después fallece, ¿no? Entonces tendrían que hacer las dos actas, tienen que relacionarse esas dos actas, el acta de defunción y bueno, y si no se conoce quiénes son los papás o los mamás, la mamá, pues bueno, se va a hacer como ya lo habíamos referido en el artículo anterior. Ahora, cuando se trate de un parto múltiple, se levantará un acta por cada uno de los nacidos, en los que y bueno, y los requisitos que ya establecimos, ¿no? Será constar las particulares que se distinguen y el orden en que ocurrió su nacimiento. Entonces, por ejemplo, si uno nació a las 10:15, se va a poner que nació a las 10:15 y el siguiente nació a las 10:20, hay que poner que nació a las 10:20.
según lo señalado en el certificado de nacimiento, la constancia de parto o alumbramiento o los testigos que declaren. Según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de este código, y demás se imprimirán las huellas digitales de los presentados. El juez del registro civil relacionará las actas y, bueno, pues se determinará ahí que, bueno, fue un parto múltiple, ya sean gemelos, no sé, mellizos, o como le llamen, no sé mucho de eso, pero algo así parecido. En el caso de reconocimiento hecho con posterioridad al registro, se harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento original y deberá levantarse nueva acta de nacimiento en términos del dispuesto del artículo 82. El reconocimiento del hijo mayor de edad requiere de conocimiento expreso de este en el acta respectiva. Bueno, pues aquí entramos a lo que es algo pues muy común en nuestro país, y no en nuestro país, sino a nivel mundial, que es el reconocimiento, las actas de reconocimiento. Bueno, esto quiere decir que pues, antes no reconocía, no, la persona no reconocía al hijo y ahora sí lo reconoce, ¿no? Antes no, y ahora sí. Ok. Bueno, en el caso de reconocimiento hecho con posterioridad al registro, o sea, ya hay un acta de nacimiento y posteriormente hay un reconocimiento, ya sea personal o por orden judicial, ya eso también se verá en su momento en el Código Civil, se hará una anotación en el acta de nacimiento original, pero se levantará una nueva acta de nacimiento. Ojo, deberá levantar una nueva acta de nacimiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nos preguntan ahorita, digo, las dudas las vamos a ver al final, más quieres tenernos esta, en el Estado de México la rectificación de actas se realiza de manera virtual por el Tribunal Electrónico o se te puede tramitar de manera presencial de juzgados. No, ahí sí, decía Lupita Alcántara, sería hacer el estudio. Yo creo que vía electrónica no se puede, pero eso ya lo veremos más adelante. No creo, por vía electrónica. Entonces, el reconocimiento, preguntas al final de la conferencia, por favor. El reconocimiento hecho posterior se deberá levantar un acta, ¿no? Cuando hay un reconocimiento del hijo mayor de edad, se va a realizar, pero con el consentimiento expreso de este en el acta respectiva. Entonces, en el acta se va a poner como anotación que es una persona de mayor edad, el hijo, y que pues él está consciente que respecto a este reconocimiento y que está de acuerdo, ¿no? Entonces, eso va a tener que obrar en el acta original y se va a generar una nueva acta. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tesis aislada que nos habla de que paternidad, la acción de reconocimiento es idónea para tutelar al hijo nacido de matrimonio no registrado como tal. Entonces, es una acción de reconocimiento, ¿no? Que establece que esta tesis aislada, obviamente que pues, ya existe ese juicio que relaciona, bueno, cómo se hace un reconocimiento vía judicial. Y bueno, pues si es por propia persona, si es personal, pues no hay tema, va directo a la persona al registro civil. Pero si es vía judicial, pues bueno, es todo un juicio en lo cual pues lleva diferentes etapas, pruebas, y bueno, pues como sabemos, la prueba idónea, prueba plena, la que siempre va a ser la máxima en ese tipo de juicio, pues va a ser la prueba del ADN, ¿no? Entonces ahí no va a haber vuelta, porque el ADN es único por cada uno de nosotros y no va a ser una prueba que es prueba plena, para si el reconocimiento se hace por alguno de otros medios establecidos en este código, se presentará dentro del término de 15 días ante el juez del registro civil. El original o copia certificada del documento que lo compruebe. Obviamente, pues estamos hablando pues, de una resolución judicial, ¿no? Deberá de proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 78 y 82 de este reglamento. En los casos de sentencia judicial de reconocimiento de paternidad, lo que hemos estado mencionando, bastará la presentación de la copia certificada de la sentencia ejecutoriada para que se dé cumplimiento. Entonces, para hacer ese cambio en el registro civil, tú si ya tienes una sentencia judicial de la reconocimiento de la paternidad de una persona
menor de 18 años, por ejemplo, o mayor de 18 años, pero por juez, tienes que pedir al juez de lo familiar una copia certificada que esa misma llevarás al registro civil para dar cumplimiento a los artículos que acabamos de hacer mención. Es importante este tema porque no se hace directo, ¿no? Digamos. La omisión del registro en el caso del artículo que precede no quita los efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de este código. Esto quiere decir que si no hay un registro, no quita los efectos de la sentencia. Entonces, ojo con ese detalle. El artículo 82, en el acta de nacimiento originaria serán las anotaciones correspondientes al reconocimiento, el cual quedará reservada y no se publicará ni se expedirá constancia alguna salvo mandamiento judicial. Y este es otro tema sumamente importante. Ya tienes el reconocimiento de la sentencia de reconocimiento de paternidad, ¿no? Ya la llevas al registro civil. El registro civil va a hacer la anotación en el acta original, pero esa acta original la va a reservar, no se puede publicar salvo mandamiento judicial. O sea, tú después no puedes obtener copia de eso jamás en la vida. Y se va a quedar la nueva acta, ya con el nombre del papá, el nombre de la mamá, ya con el resultado de ese juicio. Y la anterior, la única manera que se puede obtener es bajo un mandamiento judicial. Y bueno, ese mandamiento judicial va a tener que estar motivado y fundado. O sea, posteriormente, si el cliente te dice a ti, o clienta en este caso, te va a decir, Lic, pues, oiga, Lic, pues necesito la anterior acta donde no reconoció la paternidad, le va a decir, eso ya no se puede. No, ¿por qué? Pues eso no, no se puede. No se puede pedir esa acta con esa anotación anterior, porque ya va a existir una nueva. Entonces, esa acta donde se realizó esa anotación queda reservada, no se publica y no se expide constancia, salvo mandamiento judicial. Eso se le tiene que explicar a la cliente. Digo, porque que lo tengan bien en claro. Entonces, si el reconocimiento se hiciera en la oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de nacimiento, el juez de registro civil que autorice el acta de reconocimiento remitirá copia de esta al encargado de la oficina que haya registrado el nacimiento para que haga la anotación en el acta respectiva. Entonces, esto pasa en oficina diversa, por ejemplo, de otro estado, que también ya tendrá sus ordenamientos legales ese estado y bueno, dependerá qué es lo que diga para poder ver si existe también esa reserva, esa no publicación y no expedición, salvo mandamiento judicial. Eso ya tendrá que verse con la entidad. Ahora, vamos a hablar de las actas de adopción. ¿Qué tenemos con las actas de adopción? Dictada la resolución judicial definitiva que autoriza la adopción, el juez dentro del término de 3 días remitirá copia certificada de las diligencias al juez del registro civil que corresponda, a fin de que comparezca la comparencia del adoptante, se levante el acta correspondiente. La falta de registro de la adopción no quita a estas sus efectos legales siempre que se haya hecho conforme a las disposiciones de este código. Para el acta de reconocimiento hay que llevar la resolución certificada, nosotros como abogados. Y acá, en lo que es el acta de adopción, el juez va a ser el que manda, ¿no? Dictada la resolución judicial definitiva donde autoriza la adopción, el juez en 3 días tiene que remitir esa copia certificada al juez del registro civil para que realice, también comparezca el adoptante y se levante el acta correspondiente, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Ok. En los casos de adopción, se levantará un acta como si fuera de nacimiento, como si fuera de nacimiento, en los mismos términos en la que se expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. En el caso de adopción, a partir del levantamiento del acta, serán las anotaciones en el acta de nacimiento original, la cual queda reservada, no se publicará, ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado,
ni su condición de tal, salvo providencia dictada del juicio. Entonces pasa lo mismo con el acta de reconocimiento y el acta de adopción. Se hacen las anotaciones en el acta original y queda reserva. Y no se puede pedir copia, salvo orden judicial. Y se crea una nueva acta con la nueva información, tanto en el acta de reconocimiento como en el acta de adopción. Ya vieron lo interesante que es analizar el Código Civil, ese tipo de figuras que nos pueden ayudar en un determinado servicio jurídico que nosotros prestemos. En algún momento les puede tocar llevar un juicio de adopción. O uno de reconocimiento. Bueno, pues esta forma parte de todo ese servicio legal que nosotros prestamos como abogados litigantes. De ahí la importancia del análisis del Código Civil, hoy que nos tocó lo que es el registro civil, y bueno, pues es importante conocer. Actas de tutela, bueno, esto lo vamos a tomar así como que de repente, porque ya saben que tenemos ahí un conflicto con lo que es ya lo que es la no realizar juicios de interdicción. Ya hay jurisprudencias que acaban de salir este año. Y bueno, el pronunciamiento del auto de disentimiento de la tutela, publicado en los términos que previene el Código de Procedimientos Civiles, el juez de la formación emitirá copia certificada del auto mencionado al juez del registro civil para que realice la inscripción de la ejecutoria respectiva y haga las anotaciones en el acta de nacimiento y o matrimonio del incapacitado. Entonces, ahí se realizarán las notas. Si la inscripción se refiere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de nacimiento o matrimonio, el juez del registro civil que autorice la inscripción remitirá copia a la oficina que haya registrado el nacimiento o matrimonio para que hagan anotación del acta respectiva, siempre y cuando sea en oficina diversa. El cuidador, el curador cuidará del cumplimiento de ese artículo, obviamente si fuera en otra oficina. Este tema de tutela, digo, vamos a tomar así por la la choque que existe hoy en día jurídico al respecto al tema. La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en ejercicio de su cargo, ni puede alegarse por ninguna persona como causa para dejar de tratar con él, siempre que se hayan hecho conforme a las disposiciones de este código, ¿no? Entonces, puede existir una omisión, pero esa omisión no impide al tutor entrar en ese ejercicio, toda vez que pues viene de una sentencia judicial en lo cual pues tiene esa ejecución. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta excelente conferencia. Vamos a ver cómo nos queda grabado después de cómo lo vimos ahorita en la presentación. Muchísimas gracias, los esperamos en Conferencia Vampiro el sábado, los esperamos el próximo lunes 9 de la noche con nuestro seminario de Jus Civile que vamos a continuar analizando. Quien quiera subir su correo electrónico para recibir copia de la presentación, quien quiera subir su número telefónico para pertenecer a Grupos Vampiro, pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue una nueva técnica que nos encontramos. En verdad, permítame un momento, por favor. Muchas gracias. Permítame un momento.